Queridos hermanos, Dios me los bendiga en esta festividad especial de Nuestra Señora del Carmen. Y hoy la palabra del Señor nos invita a poner en el centro de nuestras miradas, en el centro de nuestro corazón, la presencia de Dios en los hermanos. El pueblo de Israel se vivía esta desproporción. Unas instituciones, unas ideologías, unas ideas, unos conceptos que primaban por encima del mismo ser humano. Se preocupaban por tantas cosas y no se preocupaban por el hombre, por el que sufría, por el necesitado. Por eso hoy, mis queridos hermanos, es el momento para que nosotros centremos la mirada en lo que es realmente importante. Que nos preocupemos por los que sufren, que nos preocupemos por aquellos que están necesitados. Si algo es particular de aquel relato del Monte Carmelo en el que Elías sintió la presencia de Dios, es en la sencillez y en la pequeñez, en el trueno, en el viento huracanado, en la brisa fuerte, en el rayo, en el relámpago, en la tormenta. Ahí no estaba el Señor, en una suave brisa, y luego vio aquella pequeña nubecita, allí en el Monte Carmelo, donde se inició esta devoción a la Santísima Virgen María de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Allí Elías manifestó cómo Dios se presenta en lo sencillo, Dios se presenta en lo humilde. Y a veces nosotros no somos capaces de ver la presencia de Dios en el más sencillo, en el más pobre, en el más necesitado. Un amigo, el Padre Jesús, aquí en España, sacaba un post, yo lo replicaba, y mostraba cuántos comedores sociales para personas de la tercera edad y para niños han realizado los grupos y movimientos políticos que cosifican al pobre y que lo usan para sus propios fines. Y decía ninguno. Pero cuántas instituciones católicas, cristianas, lo realizan. Y ponía un número que era impresionante. Entonces, lo que estamos buscando es ayudar al pobre, ayudar al necesitado, ayudar al que sufre, no cosificarlo. Hoy está por encima de todo la ideología. No importa cuántos mueran, no importa cuántos estén en peligro, no importa. Lo importante es hacer prevalecer nuestras ideas, hacer prevalecer nuestros conceptos por encima de los otros. Y lo mismo, las ideologías de otro corte también son exactamente igual. Todos los ismos, todas las ideologías hacen tanto daño. El Papa San Juan Pablo II, que lo hemos estado recordando en estos días, atacó o más bien rechazó el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Rechazó esta corriente ideológica en donde lo único importante es el consumo, en donde lo único importante es las cosas materiales, en donde lo único importante es la vanidad por encima del hombre, las cosas por encima del hombre. El valor del hombre lo da el dinero, el valor del hombre lo da las cosas que tenga, el valor del hombre lo da su poder adquisitivo. Lo importante son cuántas cosas tienes. Esta pandemia debía haber hecho en nosotros mella en nuestro corazón para ver que las cosas materiales son fútiles, son deleznables, gaseosas, vacías, son efímeras y pasajeras, que lo que dura realmente es lo espiritual, que lo importante en este tiempo es poder compartir con la familia y estar con los seres queridos, que el valor de las cosas empieza a perder sentido y empieza a tener sentido el valor de las personas, que empezamos a colocar en la verdadera escala de valores cómo deben estar cada una de nuestros amores y de nuestros quereres. Eso debía haber quedado concreto, pero lamentablemente no, esperando que acabe una cuarentena para ir a comprar, para ir a gastar, para ir a voltearme hacia lo exterior, a pasar por encima, porque mira, un gasto oneroso, no te estoy diciendo que tú no puedas tener un gusto, qué maravilloso que Dios nos pueda dar un gusto en un momento determinado, incluso el Señor
en cierto sentido podemos decir que los tuvo, pero hay unos gastos onerosos que yo creo que claman al cielo porque hay muchos que sufren, hay muchos que no tienen que alimentarse, que comer. Entonces, cuando lo importante es la cosa por encima de la persona, cuando lo importante es el disfrute y el goce instintivo por encima de aquellos que sufren, cuando yo no soy capaz de voltear mis ojos al que sufre, entonces estoy cosificándolo. Cosificándolo es un objeto. Las mujeres volverse objetos de placer. Hoy que estamos en la consagración a la Virgen María, por ahí leía a un pensador, o lo escuchaba más bien en YouTube, me parecía absurdo, rechazaba la virginidad, decía la virginidad es un invento de opresión, un intento de oprimir a la mujer. ¡Qué absurdo! Por Dios, un poco de discernimiento, me da cuenta que el pansexualismo y el hedonismo de hoy es el que cosifica a la mujer, el que la vuelve un objeto de placer, el que la vuelve una cosa. La virginidad, la pureza, le da el respeto, la dignidad, el valor. Por supuesto, no es la virginidad de la mujer y entonces el hombre haga lo que quiera. Es la pureza y la dignidad del hombre y de la mujer. Es absurdo entonces decir que es una forma de oprimir, de colocar poder, el llamar a la mujer la pureza, ¿no? Llamar a la mujer la pureza y al hombre es darle el valor, la dignidad. Tu sexualidad es maravillosa, tu sexualidad es un regalo de Dios, pero es para vivir en el momento adecuado, con la persona adecuada, de la manera adecuada. Es darte tu valor, tu dignidad, darte lo que vales. Hoy, con el pansexualismo, el hedonismo, la cosificación de la persona es un objeto de placer, es una máquina de placer, es simplemente una cosa que se usa y que se deja. Hay un poquito de pensamiento, bendito sea el Señor, y todo esto lo están bebiendo nuestros jóvenes, todo esto lo están bebiendo nuestros jóvenes, bebiendo de estos youtubers, de estos instagramers, que se aprenden 1, 2, 3 palabritas, se aprenden a citar 1, 2, 3 autores, y luego engañan a multitud de jóvenes. Por Dios, bendito sea el Señor. Todas estas ideologías en donde se ponen primero las cosas por encima de las personas. Capitalismo salvaje, neoliberalismo, rechazado completamente por San Juan Pablo II. La pandemia debía llevarnos a lo realmente importante, a lo esencial. Cada persona es digna. Vuelvo al tema, estos excesos, estos lujos, estos gastos onerosos por encima de aquellos que sufren, no tienen lógica. También una de las cosas, y lo voy a decir claramente, el paro que hemos vivido en Colombia, las situaciones que hemos vivido de protestas, yo creo que tenemos que interpelar. Hablaba con un amigo empresario, me decía, nos hemos reunido y nos hemos dado cuenta que debemos pedirle perdón al Señor, aunque era un empresario bueno, aunque era un empresario justo, que le daba a sus empleados su salario, los trataba de una manera excepcional, les ayudaba. Es un hombre muy bueno, buen amigo, y soy testigo de lo buen empleador y cómo genera empleo para tantas familias. Pero él decía, esto nos ha dado cuenta de que debemos dar más, de que Dios nos está llamando a dar más, que hay más gente que sufre y que no podemos ser indiferentes frente a esta realidad. Una cosa bonita, positiva, podríamos sacar, porque de todas las cosas malas, Dios sabe sacar bendiciones, sabe sacar cosas buenas, y hay que resignificarlo. Decíamos ayer, ojalá en el canal de YouTube busque la prédica completa cuando hacíamos la reflexión sobre el texto bíblico, venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y hacíamos esta reflexión espiritual y nos invitaba a nosotros a un cambio y a una transformación, a no quedarnos simplemente en exterioridades, a no quedarnos simplemente en exterioridades. Debe haber un cambio. Todo lo que nosotros, todo nuestro cansancio, nuestros dolores, los problemas, las dificultades que hemos vivido, cuando se las entregamos al Señor, el Señor las transforma en bendiciones, decíamos ayer. Por tanto, tú le entregas tus cargas, tus problemas, una situación como el paro, la pandemia, se la entregamos al Señor, el Señor la transforma en bendiciones, en medio de crecimiento, de aprendizaje, de acercamiento a Él. Siempre sabe el Señor sacar cosas buenas de allí. Entonces, una enseñanza de este paro es la necesidad de no ser indiferente. Hoy lo dice el texto bíblico. Misericordia quiero, no sacrificios. No pasar indiferente frente al dolor de los demás. No pasar indiferente frente a la situación que hay. En Colombia, en muchos lugares,
Existen dos ciudades, en Cali existen dos ciudades, una es el distrito de Agua Blanca y otra cosa es el otro lado de la ciudad. Y hay tanta injusticia, hay tanta inequitatividad, hay tanta pobreza. Y yo no puedo simplemente guardarme en mi burbuja y hacer creer como si no pasa nada, como si no pasa nada. También podríamos decir en Bogotá hay un norte, hay un sur, en Cartagena, una ciudad tan turística con tanta hermosura, tanta belleza, es una sociedad inmensamente inequitativa. Entonces nosotros pasamos de largo, simplemente subimos el vidrio de nuestro vehículo. No, no puede ser así. Yo tengo una responsabilidad social. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué sirve el sacrificio, el ir a la misa, el orar tanto, el rezar el rosario? Si no tengo misericordia con el que sufre, tengo un compromiso social. En el sencillo está Dios, Virgen del Carmelo. Fíjense cómo este extremo, esta ideología, pone por encima las cosas materiales, por encima de la persona. Pero también San Juan Pablo II rechaza la ideología socialista y comunista. También es una ideología rechazada por la Iglesia. No nos debe dar miedo, no nos debe dar miedo. Estas dos ideologías son rechazadas por la Iglesia. Estas dos ideologías son rechazadas por el Evangelio, son contrarias al Evangelio. Esta ideología socialista es donde lo principal es la idea, el concepto, el Estado, por encima de cualquier cosa. Vemos hoy en Cuba el pueblo cubano sufriendo porque es que estos señores en la soberbia, en el orgullo, en la soberbia de una utopía que no lograron, de una utopía que no se llegó, de un estado de bienestar para todo el pueblo que no se logró. Solo se logró el beneficio personal, pero la idea, el Estado está por encima de las personas, aunque la gente esté muriendo de hambre, aunque la gente esté en la ignominia, aunque la gente esté en la pobreza paupérrima. Entonces el concepto, la teoría, la ideología, el Estado está por encima. Principio, el Estado es lo más importante, el Estado, porque el Estado nos va a dar todos. Y vamos a ver que el Estado son unos cuantos que se están absorbiendo el dinero del pueblo, viviendo bien, y los demás sufriendo por un concepto, una idea, y se quedan ahí en ese concepto y se quedan anquilosados allí. No, a ver qué pasa. Vamos a hacer un paro, vamos a hacer unas protestas, por supuesto, pero entonces pacíficamente, que no dañe, porque es que yo que estoy sufriendo, yo que tengo dolor, yo que tengo las necesidades básicas no cubiertas, tengo derecho a protestar, tengo derecho a que se me vele por mis derechos básicos, que se vele por mis necesidades básicas, perdón. Cuando hay una ideología capitalista salvaje en donde las cosas priman por encima de las personas. Pero yo tampoco, para ir a hacer esto, tengo que ir a violentar, tengo que ir a lastimar, tengo que ir a destruir. Misericordia quiere, no sacrificios. Allá hay personas, allá hay familias enteras que sufren, familias enteras que han quedado en la calle, en la quiebra. ¿Por qué voy a pasar por encima de los otros? Entonces yo también cosifico. Entonces mi idea está por encima del sufrimiento de los demás. Un principio general del derecho, un concepto básico cuando uno estudia leyes. Tus derechos llegan hasta donde llegan los de los demás. Tus derechos llegan hasta donde llegan los de los demás. Yo no puedo, por hacer respetar mis derechos, pasar por encima de los demás. No, si están violentando mis derechos, tengo que hacer el uso adecuado de los medios idóneos para hacerlo respetar. Son los medios de Dios, y ayer lo decíamos, es que vamos a usar los medios de Dios para transformar la sociedad. El cristianismo no es un placebo, simplemente una cremita, un pañito de agua tibia. Por favor, escuchen la reflexión que está en YouTube. Un pañito de agua tibia. Ay, tú estás sufriendo, pobrecito. Tranquilo, mira esta bolsita para que comas algo. No. Ojo, eso lo hace el capitalismo. Esta bolsita para yo cauterizar mi conciencia y para que tú tengas alguito. Pero lo hace también el socialismo, con sus dichosos kits y sus dichosos bolsitas de no sé qué cosa, que viven en Venezuela y viven en Cuba en una paupernidad. Todos allí cauterizar ahí, coge tu bolsita. No, a ver. Yo tengo derechos, yo tengo mis derechos. Entonces, el cristianismo no es simplemente una cremita, un pañito de agua tibia. No. Yo le entrego al Señor mis necesidades, pero no para sentirme simplemente consolado y quedarme yo quedarme yo simplemente en la resignación. Resígnate porque te tocó ser pobre y así la vida. No.
Yo le entrego al Señor, dice, venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré, yo los curaré. Es decir, yo transformaré estas realidades. Entonces, le entregamos al Señor las cosas para ser transformadas, porque lo injusto no puede seguir siendo injusto. Pero cuando se lo entrego al Señor, utilizo los medios del Señor. Y los medios del Señor es el diálogo. Y los medios del Señor es el amor. Y los medios del Señor es el perdón. Y los medios del Señor es la paz. No son los medios de la violencia y la agresividad. El miedo no son los medios del egoísmo, la envidia. Esos no son los medios a los cuales nos invita el Señor cuando le entregamos las cosas. Son con los medios del Señor. Y a veces parece que esos medios no tuvieran solución. Lo dice el Papa Juan Pablo II. Montamos este video tan bonito en Instagram de su alocución en Chile. Parece que Cristo en la cruz ha quedado impotente Cristo en la cruz y que ha perdido, que el amor ha perdido, pero el amor siempre vence, Dios siempre nos da más y viene la resurrección. Por tanto, hay que utilizar los medios adecuados, el amor, el perdón, el diálogo, la no violencia. Hay que utilizar los medios adecuados para llevar protestas pacíficas que lleven a interpelar, a transformar, y a veces parece que no funcionaran, parece que la violencia fuera la única herramienta, parece que la agresión no, pero todo lo conseguido mediante violencia genera más violencia, todo lo conseguido mediante violencia es efímero, eso pasa, lo conseguido mediante la herramienta de Dios es eterno y dura para siempre. Entonces, esta ideología en donde mi idea puede hacer pasar, mi derecho puede hacer pasar por encima del otro, también es una ideología falsa. Cosifica al hombre entonces para fines políticos. Yo quiero coger el poder, entonces cosifico los pobres, pero en realidad no me interesan los pobres, me interesa adquirir el poder, me interesa a mí pasar por encima del otro, me interesa pasar por encima de mis ideas, pero realmente no me interesa el pobre, no me interesa el que sufre. Me interesan los míos, mis amigos, los que hacen parte de mí. Y vemos como a veces el que infringe la ley, el que es violento, el que es agresivo, ese gana. Y aquel que ha hecho las cosas bien parece que se perdiera, parece que se olvidara. Entonces es un mensaje errado que daña a la sociedad, que destruye la sociedad. Hoy oramos por el pueblo cubano, hoy oramos por el pueblo venezolano, hoy oramos por el pueblo de Nicaragua, en donde se cosifica al pobre y se usa, pero no se le beneficia. Lo dice el Papa Francisco, son palabras del Papa Francisco. Hay de aquellas ideologías que usan al pobre para buscar sus fines políticos y adquirir el poder por encima de cualquier cosa. Ideología capitalista cosifica al hombre, lo más importante en las cosas, por encima de las personas. Ideología socialista comunista cosifica a las personas, principal el Estado, principal esa idea utópica por encima de las personas que sufren. Entonces, hay pobreza y hay riqueza, pues igualémoslos a todos, pero lo igualamos en la pobreza. Los igualamos en la pobreza. Absurdo. ¿Qué sentido tiene cambiar de autoridad para que ahora hay unos pobres, unos ricos, después otros ricos, otros pobres? Siempre va a haber opresión, siempre va a haber violencia, siempre la misma violencia. Y perdone que lo hable tan claro hoy, en este día, Nuestra Señora del Monte Carmelo, porque es que si algo nos enseña la Virgen del Carmen, si algo nos enseña la Virgen del Carmen, esa nubecita que se le aparece a Elías, es que Dios está en los sencillos, en los humildes, en los que sufren, en los pequeños. Misericordia quiere, no sacrificios, dice la palabra del Señor. No más ideologías que cosifiquen al hombre, no más ideologías que pongan la preponderancia sobre las cosas, sobre las ideas, sobre los conceptos, sobre las instituciones, por encima de la dignidad de la persona. Cada persona es valiosa, cada persona, el empresario es valioso, el obrero es valioso el hombre, es valiosa la mujer, es valioso el negro, el rojo, el amarillo, el blanco. Es valioso el que está en el norte, en el sur. Es valioso el que está en la izquierda, el que está en la derecha. Es valioso el ser humano. Cada ser humano es valioso. Es digna su vida. Y hay que luchar para que salga adelante, para que progrese, para que se desarrolle, para que tenga oportunidades de estudio, oportunidad de capacitarse, oportunidad de aprender, oportunidad de crecer. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. El hombre. Y hoy el pueblo de Israel era un pueblo que cosificaba. Lo más importante eran sus ritos, lo más importante eran
sus ideas, sus conceptos. Entonces, por eso el buen samaritano, por eso aquella parábola, el sacerdote, el levita iba para el templo, el hombre estaba al borde del camino ensangrentado. ¿Por qué no lo recogió? Porque si tocaba a ese hombre, se untaba de sangre y quedaba impuro y ya no podía ir al templo. Por Dios, error craso, rampante, supino. Si yo levanto a un hombre y lo rescato de su postración, de su dolor y lo ayudo, debo ser el primero a estar en el templo. Es que no hay una dicotomía ahí entre oración y acción, que hacen también unas falacias que se inventan algunas ideologías. Esa oración, eso es tontería, hay que hacer, hay que ayudar. No, es que están unidas. Es una dicotomía lo que hace el pueblo judío. Entonces no recojo, no ayudo porque es que yo voy a relacionarme con Dios. No. Es que si yo me relaciono verdaderamente con Dios, yo ayudo al hermano. Eso es una espiritualidad desencarnada y por tanto es una espiritualidad falsa. Pero también aquel filántropo, entonces yo ayudo, pero me desconecto de la trascendencia, que es quien me da la fuerza y me da la verdadera intención sana para poder ayudar a los demás, porque si no voy a buscar mis propias intenciones, como estos filántropos modernos en tantas empresas que se dicen ayudar y en realidad lo que están buscando es sus bienes. Leía un artículo bien interesante que de muchas de estas fundaciones que ayudan, de tanta gente rica y millonaria, escuchaba de algún multimillonario, de alguna gran empresa y multinacional, que ha dado el 90% de sus bienes a los pobres. Y dice, después de dar el 90% de su dinero a los pobres, hoy tiene 2 veces más dinero. Hoy tiene 2 veces más dinero. Entonces uno se pregunta, ¿será que Dios retribuye su generosidad? ¿O será que en su supuesta ayuda a los más necesitados lo que busca es un lucro y un beneficio personal, porque no hay puntada sin dedal? Entonces no hay una intención sana, hay una intención de buscar mi propio beneficio y cosificar al pobre para mis propios fines. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Escuchaba también una reflexión sobre cuánta comida se bota en el mundo. ¿Cuánta comida se bota en el mundo? Queda en las granjas, queda en los supermercados, se bota la comida, porque no cumple con los estándares, porque lo importante es la cosificación, que esa manzana se vea hermosa, que ese vegetal se vea hermoso, que todo se vea hermoso estéticamente para un cúmulo y para poder ganar beneficios. No sirve lo voto con tanta hambre en el mundo. Decía aquel estudio, no sé si es verdadero, pero por lo menos nos ilumina un poco. Si toda esa comida que se bota y se desecha se utilizara para los que están sufriendo hambre, no habría hambre en el mundo. No sé si eso sea exacto, pero por lo menos se ayudaría a muchas personas, se ayudaría a muchos. Y no nos interesa, porque botarlo es mejor para poder incrementar su valor, porque lo que me importa es mi propio beneficio. Todas estas ideologías en las cuales caemos nosotros terminan cosificando al hombre. Hoy la Virgen del Carmelo nos muestra, nos invita a darle valor a cada persona. Cada persona tiene un valor, una dignidad, hay que amarla, hay que cuidarla, hay que respetarla. Cada persona tiene su valor. Por eso nosotros los cristianos no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de Cristo. Nosotros no somos ni socialistas ni capitalistas, somos de Cristo. Hay una doctrina en la iglesia, la doctrina social de la iglesia. Y deberíamos todos los empresarios católicos saberlo, todos los comerciantes católicos saberlo, todos los empleados católicos saberlo, todos los católicos conocer la doctrina social de la iglesia, que es lo que nos invita la iglesia a través de la lectura del Evangelio y la enseñanza de los papas durante estos últimos siglos. Qué importante el valor de la persona, el valor de la persona. Todos los extremos, usted coge esta ideología y la lleva al extremo, daña al hombre. Usted coge esta ideología y la lleva al extremo, daña al hombre. Y nos dejamos engañar, Hoy día de Nuestra Señora del Carmen, que nosotros seamos capaces de ser sensibles, como Elías, que vio en la pequeña nubecita allí la presencia de Dios, en la suave brisa vio la presencia de Dios, que seamos capaces de ver la presencia de Dios en el que sufre, en el enfermo,
en el necesitado, incluso en el que está más cercano. Puede ser un familiar, un amigo que tiene un sentimiento, un dolor, un vacío, que tiene una ignorancia, un error, que está alejado de Dios y por tanto tiene la mayor pobreza que existe, como decía Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. La más grande pobreza la he visto en los países desarrollados que tienen tanto dinero, pero que tienen tanta ausencia de Dios y del amor. Allí hay que ver la presencia de Dios. Que hoy nosotros nos comprometamos con la ayuda de la Virgen a ver la presencia de Dios en tantos que sufren y a ser instrumentos de bendición, no solo a través de los bienes materiales, porque a veces no podemos con los bienes materiales, pero sí puedo hacerlo a través de mi oración, a través de mi intercesión, a través de mi evangelio, a través de las labores que hago, ayudando a otros, motivando, siendo instrumento de bendición, colaborando en fundaciones, dando, porque hay más alegría en dar que en recibir, y más allá de dar, darnos, entregarnos, donarnos. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. No solo dando, sino dándonos, entregándonos, donándonos. A eso estamos llamados. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Calvario, nos enseñe a ver a Dios en lo humilde, en lo sencillo, como un niño que ve un billete de 50,000 pesos y ve una flor o ve una mariposa y corre tras la mariposa, no tras el billete. Hoy en día hemos contaminado tanto a los niños que prefieren ir tras el billete de 50,000. Pero entre más inocente sea el niño, más pequeño, más fácil entenderá que el ser vivo es más importante que los bienes materiales, que las cosas o que los papeles. Que hoy valoremos nuestra familia, que hoy valoremos las personas que nos rodean, que hoy valoremos a la persona por encima de las cosas. Trabajo. Y dejo de lado a mi familia, dejo de lado a mis hijos, dejo de lado a las cosas importantes. Aprovechar, valorar las pequeñas cosas, las amistades, las personas que me rodean. Darles ese amor porque es el mayor tesoro que tienes. Tus amigos, tu familia, Dios es lo más importante, lo más valioso. Que Nuestra Señora del Carmen nos lleve a lo sencillo y a entender que allí está la alegría, la felicidad y la presencia de Dios. Amén, amén, amén.